Y les dejo esta entrevista que le realicé a nuestro querido filósofo y pedagogo, colaborador del Dedo en la Llaga de todos los viernes. Le mandamos un caluroso saludo y afecto por todas estas colaboraciones que sin duda no solamente nos enseñan de la historia, sino también a ver el mundo con la filosofía de los grandes maestros. El Dedo en la Llaga. Como ustedes saben, este año se suma al pasado con esta terrible pandemia del COVID-19 y ahora con su nueva variante, el Omicron. Hemos estado confinados, teniendo tolerancia, amor, paciencia. Sin embargo, muchas personas han sufrido muchas ausencias de sus seres queridos, pero también de una terrible depresión. Aunado también a una crisis económica sin paralelo, porque este confinamiento hizo que muchas empresas no solamente quebraran, sino muchas personas se quedaran sin empleo. Pero para hablar de esto, le pedí a nuestro gran querido amigo, filósofo, pedagogo, Hernán Melana, que como ustedes saben, cada viernes nos deleitan con su filosofía, con su manera de ver la vida. Hernán Melana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. Hernán, durante todo este año y el pasado nos has apoyado con tus comentarios sobre filosofía. ¿Cómo podemos ver, de acuerdo a los filósofos, este año? ¿Qué nos depara este año, Hernán? Bueno, siempre a lo largo de la historia ha habido momentos en donde ha habido personas que han creído que llegaba el fin de los tiempos. Y hoy estamos viviendo un poco una suerte de apocalipsis, en el sentido de umbral de algo nuevo que se avecina, ¿no? Una nueva era, y siempre ha estado precedido, esa idea ha estado precedida por algún acontecimiento, y ese acontecimiento puede haber sido una epidemia, una peste, ¿no? Como la peste negra en el fin de la Edad Media, como la peste del Peloponeso en la caída de Grecia, o incluso por un hecho tangible del tiempo, que es el calendario maya, cuando en el 2012 se pensaba que también era el fin de los tiempos, o el año 2000, es decir, que siempre estamos ante el umbral de un final, que en realidad somos muy propensos a pensar de esa manera negativa, ¿no? Pero lo que nos viene demostrando la historia hasta el día de hoy es que no hay final sin comienzo. Por lo tanto, creo que el mensaje que nos va dejando, no la filosofía, sino la historia, es que hay que seguir mirando para adelante. Hernán, hemos estado en depresión, en confinamiento, no hemos visto a nuestros seres queridos. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves el futuro de la humanidad ante este cambio terrible de cambiar nuestros hábitos de relacionarnos, nuestros hábitos de ver el mundo? Creo que lo más grave que nos está pasando en una carrera de individualismo que estamos teniendo como seres humanos, es decir, esto ocurre porque los seres humanos lo estamos dejando que suceda, porque cada vez somos más individuos, es decir, cada vez nos tornamos más hacia nosotros mismos y tenemos una tendencia a separarnos del entorno. Y esto llega justo ahora. Pero creo que lo que nos está faltando es la mirada global de lo que es la salud, ¿no? Es decir, ¿hasta cuánto un ser humano puede estar en soledad sin vincularse con otras personas? Y hasta qué punto eso no baja sus defensas inmunológicas, ¿no? Es decir, hasta la salud contempla también el bienestar psíquico, el bienestar anímico, el bienestar espiritual. Creo que hasta que no podamos ver en lo global eso, no vamos a encontrar soluciones, porque, como dijiste vos, ahora vamos a tener una pospandemia, cuando sea la pospandemia, de personas con sus lazos sociales y sus lazos vinculares rotos, que eso es algo que ya en realidad se puede percibir a simple vista, ¿no? Es decir, personas con lazos y vínculos rotos y que hay que reconstruir. Creo que van a tener un gran trabajo los terapeutas. Hernán Melana, el mundo, la historia lo dice, ha sufrido muchas pandemias, innumerables pandemias. ¿Cómo ha resurgido el mundo después de esto? Creo que esta crisis del COVID tiene un agregado que no tuvieron las otras. Y pienso en catástrofes, no solamente en epidemias, sino pueden ser catástrofes naturales o puede ser guerra. En este momento lo que hemos tenido es una ausencia de actores sociales. Es decir,
se presentó como, podríamos decir, la maquinaria biológica, es decir, la medicina por un lado, pero por el otro lado nada. Es decir, no hubo, las personas no pudieron salir a acompañar la crisis como en las guerras, qué sé yo, juntando alimentos. En este caso había que quedarse quieto. Y eso creo que fue muy perjudicial y no hay antecedente en la historia de la humanidad. Pero creo que también nos va a dar una oportunidad para revisar también a nuestros políticos, ¿no? Que han actuado, creo que de manera bastante ciega, porque, por ejemplo, hemos tenido siempre el ejemplo de Europa, mirando hacia Europa, que a mi criterio hacían todo mal y nosotros repetíamos su esquema. Entonces, creo que un poco eso fue lo que nos estaba pasando. Hernán, en el tema de las crisis políticas que hemos vivido en Latinoamérica, aunado a las crisis económicas, tú ves, estamos de repente, nuestros gobiernos y las ciudadanías de estos países deciden irse de un lado a otro, de la derecha a la izquierda. ¿Tú cómo estás viendo estos movimientos políticos también con base en la historia? Bueno, también es novedoso lo que está pasando, ¿no? Hoy la derecha reclama libertad y la izquierda es conservadora, es decir, como si se hubieran invertido, es decir, que ni siquiera tenemos las referencias políticas que teníamos antes. Hemos visto cómo el gran problema, creo que se está avecinando, que es el modelo que se ha usado en China, es con los pases sanitarios, es el peligro de cercenar las libertades en el sentido del control. Es decir, ahora pueden controlar nuestros pasos, ya no por una cuestión económica para vendernos algo, sino realmente como el Estado aplicando un biopoder que controla los movimientos de los ciudadanos. Creo que eso es algo que no conocíamos en Occidente, que estamos empezando a conocer. Y si a eso le sumamos que las referencias políticas se han invertido, estamos envueltos en una gran confusión. Esto sería como patear el tablero y empezar de nuevo. Así es, Hernán, Melana, ¿cómo definirías la libertad en estos tiempos? Claro, a mí lo que más como la libertad es tan difícil, ¿no?, de definir, creo que la que más me gusta es aquella de la que habla Víctor Frankl, que es quien inventó la logoterapia, un psicólogo que estuvo en un campo de concentración nazi, y él hablaba que cuando le quisieron cercenar, lo primero que le quitaron de libertad fueron sus ropas, ¿no? Le dieron las ropas que les daban a los presos en los campos de concentración, después les quitaron sus pertenencias, incluso escritos que él tenía. Pero después le fueron quitando otras cosas, es decir, le fueron quitando, por ejemplo, las ganas de vivir o la solidaridad entre los que estaban presos e incluso la empatía, porque había visto cómo alguien caía y no lo levantaban, ni siquiera tenían solidaridad o empatía entre ellos. Y finalmente decían, nos quitaron hasta las ganas de morir, porque nos podíamos suicidar tirándonos contra las cercas electrificadas y no lo hacíamos. Es decir, que le habían quitado a la humanidad. Y él decía, sin embargo, no nos pudieron quitar nuestra última libertad, que fue la de ir cantando hacia la cámara de gas. Es decir, ese último resquicio de ir con dignidad humana no nos lo pudieron arrebatar. Y es la misma libertad que tenía aquella persona que apretaba el botón para que saliera el gas en la cámara de gas. Hasta ese último instante nadie lo obligaba a hacerlo, es decir, sí lo obligaban, pero él podía haberse negado, de la misma manera que ellos podían haber entrado o tratando de resistirse. Pero ahí hay algo interesante, que es en qué reducto uno tiene su libertad, puesta más allá de lo que físicamente nos vamos cercenando o que vamos como sociedad también mediante acuerdos, ¿no? Porque cada vez que uno toma una decisión, cede una parte de libertad. Por ejemplo, si yo decido en este momento estar hablando contigo, es porque decido no hablar con otras personas. Es decir, si ahora otra persona quiere hablar conmigo, va a tener que esperar, porque yo decidí libremente hablar contigo. Entonces, creo que uno puede ir cediendo la libertad, pero hay una última que nadie te la puede arrebatar. Y creo que eso es lo que me gusta a mí rescatar. Y eso es una libertad que representa mucho a Occidente, que creo que es un poco esto que te digo, que empieza a verse peligroso si avanza todo este control que se quiere hacer a la ciudadanía con la excusa sanitaria en realidad, ¿no? Porque claro, lo que se está buscando es cómo tener, digamos, a la ciudadanía controlada. Hernán, Melana, si nos tuvieras que recomendar qué leer para poder saltar estos momentos que mucha gente sufre de depresión, que necesita de leer a los grandes clásicos, conocer más de historia, poder tener más templanza dentro de uno mismo, ¿a quiénes nos recomendarías? Pero sobre todo también en el tema del amor.
¿A quién nos recomendarías leer? ¿Cómo vieron en su momento pues estas crisis? Y yo creería que me vienen ahora a la mente dos escritores. Uno es el que ya nombré, Víctor Frank, que en su libro se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? El ser humano, en realidad, en busca de sentido. Y otro es Erich Fromm, que escribió un libro que se llama El arte de amar, ¿no? Donde amar también implica un arte. A veces tenemos una idea infantil del amor, ¿no? Que es algo que debe llegar a nuestras puertas, golpearnos y colmarnos de felicidad. En realidad, él dice, amar es un arte, y todo arte necesita una técnica. Y entonces uno debería realmente ejercitar el amor. El amor es algo que hay que llevarlo a cabo con conciencia, con voluntad y con libertad, por supuesto. Entonces esos dos escritores creo que vendrían muy bien en esta época que yo también digo es como la era del berrinche, ¿no? Donde nos quejamos de todo y vamos a aplaudir y a quejarnos a siempre la culpa, echando la culpa a otro, pero no tomando una iniciativa propia, ¿no? Y entonces siempre depositando nuestra voluntad. La palabra voto, ¿no? Quiere decir depositar la voluntad, para que otro haga por nosotros la voluntad. Quizás hoy podamos votar por nosotros mismos en ese sentido, en tomar la iniciativa y la vida en nuestras manos. Claro. Hernán, y sobre estos cambios también te quisiera preguntar, ¿qué nos recomendarías a leer sobre estos cambios políticos que se están dando? ¿Y quién mejor que tú para recomendarnos? Sí, hay un filósofo alemán contemporáneo, Byung-Chul Han se llama, es de origen coreano, que analiza muy bien el momento que estamos atravesando, sobre todo a través de la tecnología. Y hay un filósofo español que ha trabajado todo este tema del control, que se llama Paul Preciado, que también es muy recomendable para estas épocas, para entender un poco el contexto. Hernán Melana, como siempre es un gran placer hablar contigo y la verdad, gracias por esta oportunidad que nos das al dedo en la llaga de escucharte cada viernes. No sabes los fans que tienes en México, que ha crecido muchísimo y siempre nos piden, por favor, Hernán Melana, lo queremos escuchar. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, es un gusto para mí que a pesar de las distancias y gracias a la tecnología podamos estar en cierta medida cerca. El dedo en la llaga.